Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre el giro lingüístico y el posmodernismo. Si queremos entender de verdad lo que significa el giro lingüístico y el posmodernismo para la historia, tenemos que empezar rompiendo una idea muy arraigada, la de que la historia consiste en contar lo que realmente pasó. Esa frase que durante mucho tiempo fue casi el lema de la disciplina, empieza a tambalearse en el siglo XX, cuando los historiadores y filósofos comienzan a preguntarse algo mucho más incómodo. ¿Y si el pasado no es algo a lo que podamos acceder directamente? Aquí aparece el punto de partida clave. El pasado como tal no existe en el presente. No podemos tocarlo, verlo ni experimentarlo. Lo único que tenemos son restos, ya sean documentos, objetos, testimonios, huellas materiales o simbólicas. Y a partir de esos restos, los historiadores construyen relatos. Esto ya implica un cambio enorme. La historia deja de ser una simple recuperación del pasado para convertirse en una actividad interpretativa. Es en este contexto donde surge el llamado giro lingüístico, un concepto formulado por Gustav Bergman y difundido ampliamente por Richard Rorty. La idea central es radical pero sencilla de entender. El lenguaje no es un espejo de la realidad, no es como un cristal transparente a través del cual vemos el mundo tal cual es. Al contrario, el lenguaje construye la realidad, por lo que esto significa que todo lo que conocemos, incluido el pasado, está medido por palabras, conceptos, categorías y formas de expresión que no son neutras. Aplicado a la historia, esto tiene consecuencias profundas. Cuando un historiador se enfrenta a un documento, no está accediendo directamente a un hecho del pasado. Está leyendo una representación de ese hecho, elaborada por alguien que vivió en otra época, con otro lenguaje, otra idea y otras categorías mentales. Y además, el propio historiador interpreta ese documento desde su propio contexto, su propio lenguaje y su propia mentalidad. Es decir, hay una doble mediación, la del pasado y la del presente. Por eso se dice que la relación entre lenguaje y realidad histórica no es simple ni transparente. No hay una correspondencia directa entre las palabras y los hechos. Cada lenguaje encierra una cosmovisión, una manera de ver y organizar el mundo. Esto implica que nunca podemos reconstruir el pasado de forma completa ni objetiva. Siempre habrá una distancia, una brecha entre lo que ocurrió y lo que podemos decir sobre ello. Esta idea conduce a una afirmación provocadora. El historiador no descubre el pasado, sino que lo construye. Pero cuidado, esto no significa que invente sin más. Significa que organiza, selecciona, interpreta y da sentido a los restos del pasado mediante el lenguaje. En este proceso intervienen decisiones constantes: qué fuentes utilizar, qué hechos destacar, qué relación establecer entre ellos, qué tipo de narrativa construir. Todo eso configura una realidad histórica que no es única ni definitiva. Aquí también entra en juego un elemento fundamental, la narrativa. Autores como Hayden White insistieron en que la historia no es solo una acumulación de datos, sino un relato. Y ese relato tiene una estructura, un tono, incluso un estilo literario. White defendía que el historiador, al escribir, utiliza formas narrativas similares a las de la literatura. Elige si su historia será trágica, irónica, épica. Esas elecciones influyen en cómo entendemos el pasado. Esto conecta con otra idea clave. La historia no puede separarse completamente de la literatura. Durante mucho tiempo se intentó marcar una frontera clara entre ambas, como si la historia fuese objetiva y la literatura subjetiva. Pero el giro lingüístico rompe esa distancia tajante.
La forma de escribir historia, la metáfora, la figura retórica, la estructura del relato, no es un simple adorno, es parte esencial del conocimiento histórico. En esta línea, Paul Ricoeur aporta una visión muy interesante. Para él, narrar no es deformar la realidad, sino hacerla comprensible. El pasado en bruto es caótico y fragmentario. La narración permite darle coherencia, organizarlo en una secuencia con sentido. Es decir, el relato no es un problema, sino una solución. Es la herramienta que tenemos para entender el tiempo histórico. Sin embargo, no todos los autores son tan optimistas. Algunos, como Jacques Derrida o Roland Barthes, llevan el argumento al extremo. Desde su perspectiva, el lenguaje no solo media la realidad, sino que la sustituye por completo. No hay un acceso posible a una realidad fuera del texto, ya que todo es interpretación, todo es discurso. Desde este punto de vista, la historia se convierte en una construcción puramente textual, lo que abre la puerta a un relativismo muy radical. En medio de estas posiciones, Hans-Georg Gadamer propone una vía más equilibrada. Él reconoce que existen diferencias entre los lenguajes del pasado y del presente, pero no cree que eso haga imposible la comprensión. Al contrario, considera que la tarea del historiador es precisamente traducir, mediar entre horizontes culturales distintos. Eso sí, siempre siendo consciente de que no existe una verdad absoluta y definitiva. Todo este debate desemboca en el posmodernismo, que amplía y radicaliza muchas de estas ideas. El posmodernismo surge en un contexto histórico marcado por las crisis profundas como las guerras mundiales, el genocidio, fracaso de grandes ideologías. En ese contexto, la confianza en la razón, en el progreso y en las verdades universales se debilita enormemente. En historia, esto se traduce en el rechazo de las grandes narrativas explicativas, esas que intentaban dar un sentido global al devenir histórico, como el progreso inevitable o el destino de la humanidad. El posmodernismo apuesta por la fragmentación, la pluralidad y el escepticismo. No hay una única historia, sino muchas historias posibles. Aquí destaca la figura de Michel Foucault, que introduce un elemento clave, el poder. Para Foucault, el lenguaje y el discurso no son neutrales, sino que están atravesados por relaciones de poder. La forma en que hablamos sobre la locura, la sexualidad o la normalidad no son inocentes. Reflejan y reproducen estructuras de dominio. Esto tiene implicaciones enormes para la historia. Significa que los documentos no solo informan sobre el pasado, sino que forman parte de sistemas de poder, y que el propio historiador, al escribir, también participa en la construcción de discursos. Por eso Foucault propone deconstruir el lenguaje, analizar cómo se ha formado, qué intereses refleja y qué excluye. Al final, lo que tanto el giro lingüístico como el posmodernismo nos obligan a aceptar ese algo incómodo, pero fundamental. La historia no es un acceso directo al pasado, sino una construcción. Una construcción rigurosa, basada en fuentes, pero construcción al fin y al cabo. Esto se puede transmitir casi como una revelación. Cada vez que leemos un libro de historia, no estamos viajando al pasado, sino entrando en una interpretación del pasado. Una interpretación hecha desde un presente concreto, con un lenguaje concreto y con unas preguntas concretas. Y sin embargo, esto no destruye la historia, al contrario, la enriquece. Nos hace más conscientes de cómo funciona, más críticos con lo que leemos y más atentos a las voces, los discursos y los silencios que conforman nuestro conocimiento del pasado. Porque entender que la historia se construye no significa que todo valga, sino que debemos prestar aún más atención a cómo se construye.
Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.